drenajes, los drenajes también se llaman avenamiento o avenamiento. El drenaje quirúrgico consiste en colocar dentro de la herida un tubo u otro elemento adecuado para evacuar las colecciones líquidas o gaseosas que se formen y estén infectadas o no. El drenaje o avenamiento puede practicarse para evacuar 1. Pus o líquidos infectados. 2. Secreciones serohemáticas o linfáticas provenientes de las superficies disecadas. 3. Exudados no sépticos que se forman en cavidades cerradas, como ser la pleura, el peritoneo, etc. 4. Secreciones normales de vísceras huecas, como el colédoco, la bilisteria y el intestino tubointestinal. 5. Aire penetrado desde el exterior o gases formados dentro de la cavidad o hernia. Por ejemplo, un cuchillazo en el tórax. Entraría aire por la mayor presión, se formaría neumotórax. A eso se refiere. 6. Posibilidades de dehiscencia de una anastomosis por tensión deficiente de infección y alteraciones en la serosa de revestimiento. 7. Posibilidades de simulación de secreciones serohemáticas, biliosas, digestivas, en grandes descolamientos en el lecho vesicular o pancreático, donde pequeños conductos pueden ser seccionados y no identificados. Después de traumas, cuando el desviamiento fuera incompleta. En esos casos se usan entonces los drenajes y avenamientos. La clasificación. La clasificación de los drenajes es 1 por su finalidad. Estos son 2 tipos: drenaje profiláctico y drenaje curativo. Por su mecanismo de acción: drenaje simple o espontáneo, drenaje combinado con la compresión y drenaje aspirativo. Por extensión: drenaje selectivo o limitado y drenaje amplio. Por su número: drenaje único, simple o bifurcado y drenajes múltiples. Por el material empleado: drenaje simple, un solo material; drenaje mixto, 2 o más materiales diversos. Y por la zona drenada: drenaje de recesos producidos por la operación y drenaje de cavidades naturales. Objetivos, drenajes, objetivos. 1. Que favorece la cicatrización por segunda intención. 2. Profilaxis, evitando la formación de abscesos. Si yo, por ejemplo, opero una apendicitis perforada o peritonitis, claro que tengo que dejar drenajes. Estoy dejando drenajes, ¿por qué? Porque no me haga abscesos después. Tengo que dejar. ¿No? Yo soy el que dejo drenajes y no tengo complicaciones. Hay otros colegas que no les gusta dejar drenajes y luego tienen abscesos y están intentando operar de nuevo. Control de fuga en cirugías con anastomosis, descompresión de cavidades. Esas son entonces los objetivos de los drenajes.
Drenaje profiláctico. Se coloca para evitar que se formen secreciones serohemáticas, inflamatorias o de otro origen. Se indica en las siguientes situaciones. Para prevenir la formación de un serohematoma. Por ejemplo, serohematomas muy frecuentemente se forman en cirugía de cuello, de cirugía limpia, en cirugía de mama, por un nódulo mamario, puede ser benigno o maligno, entonces, pero tiene mucha linfa, emite mucha linfa, entonces corta y va drenando. No, es natural que drene, pero está drenando líquido no contaminado, no infectado. Entonces yo tengo que adelantarme, que se mantenga así, que no tenga infección, tengo que adelantarme y tengo que colocar. Es suficiente que no deje, ¿no?, drenaje y a las 6 horas a veces ya hay infección. No, entonces no debo permitir eso, debo dejar drenaje. Entonces vamos a indicar las siguientes situaciones. Para prevenir la formación de un serohematoma cuando se ha desarrollado un gran despegamiento de los tejidos que rompe infinitos vasos capilares linfáticos, ¿no? O cuando se dejan cavidades residuales, por ejemplo, después de una tiroidectomía para evitar el hematoma sofocante. En tiroides puede seguir con hemorragia, no mucha, pero a veces bastante, al punto de no permitirle al paciente respirar adecuadamente. Puede morir por asfixia si no le sueltan a tiempo un punto y sale el coágulo en la sangre que se acumula. A veces se acumula hasta 1 litro en el cuerpo. 1 litro ya es como para no respirar nada, ¿no? Entonces hay que colocar drenaje, ¿no? Hay que colocar drenaje. Cuando la hemostasis no satisface, existiendo peligro de hematoma, como en pacientes con discrasias sanguíneas, hemofilia entre ellas, ¿no?, la falta del factor 8 de la coagulación, tendencia a formar hematomas operados por afecciones vasculares que reciben anticoagulantes, heparina, nifumarol, etc. Hay pacientes que toman toda la vida nifumarol, que toman vía oral, tabletas. Generalmente los enfermos de corazón, para no hacer embolia, toman nifumarol. Pero el pobre cardíaco tiene la mala suerte de operarse súbitamente de un cólico biliar por un cálculo que se ha enclavado. ¿No? Ya está. Tiene que cambiar la historia y hay que entonces tomar todos los cuidados. No puedo esperar hasta que desaparezcan porque no tiene antídoto el nifumarol. En cambio la heparina sí tiene antídoto. Yo puedo colocar un antídoto y entrar al día siguiente a operar. ¿No? En cambio el nifumarol va a pasar 3 días, 4 días hasta que pase el efecto. Cuando se supone que la zona operatoria está infectada o se ha contaminado durante la intervención. También en esos casos voy a colocar ahora. Cuando durante la operación el hallazgo es de una conexión séptica. Drenaje curativo. ¿Cuándo coloco drenaje curativo? Son aquellos avenamientos que se aplican para evacuar colecciones líquidas o gaseosas ya formadas. El acto quirúrgico termina al colocar un drenaje curativo, abscesos, etc. Mecanismo de acción del avenamiento. Drenaje simple. En este tipo de drenaje se confía la evacuación del líquido a diversas fuerzas. La gravedad. La colocación del drenaje en declive favorece la eliminación. La capilaridad de las gasas o apósitos cuando ésta es usada para el avenamiento.
por simple rebasamiento de los líquidos, por la mayor profusión, siguen la vía del drenaje y son eliminados por la presión de los tejidos adyacentes sobre la colección líquida. Drenaje combinado con la compresión. En esta forma, la compresión externa y mediante la fijación de apósitos que cubren la herida con un vendaje que al exprimir los tejidos se favorece la salida del líquido a lo largo del drenaje. Drenaje por aspiración. Es más complicado, este es el mejor avenamiento porque favorece la máxima expulsión de las colecciones patológicas, sean líquidas o gaseosas. Se indica para evacuar las cavidades naturales. Al drenaje tubular acompaña las bombas aspiradoras de drenaje. La potencia de aspiración debe ser graduada de acuerdo a las necesidades. Entre las bombas aspiradoras de drenaje más usadas junto a la cama del paciente quirúrgico tenemos estos nombres: el Hemosuc, el Portovac y el Aemovac. Son entonces bombas aspiradoras. Algunas son manuales y otras son eléctricas. Estas son pequeños operadores de plástico tipo acordeón. Se aplastan y luego poco a poco va creciendo. Les voy a mostrar. Tipo acordeón. La compresión manual genera una presión negativa en el interior con la expansión elástica del acordeón. Solamente que en este caso, cuando llena el recipiente, se tiene que volver a vaciar y hay que volver a aplastar el acordeón. Son eficientes cuando hay pequeños volúmenes a drenar y siempre que el tubo de drenaje se encuentre en área completamente prohibida al exterior. Se puede usar en cirugía de mama, dermolipectomías y operaciones ortopédicas. Los drenajes pueden ser tubos u otros elementos que ayudan a evacuar líquidos o gases acumulados en zonas del organismo por diferentes motivos. Estos sistemas comunican la zona en la que está acumulado el líquido o el gas con el exterior o con un sistema adecuado. Entonces, puedo drenar cerosas. A ver, un líquido ceroso puede haber en el pericardio. En el pericardio. Yo estoy conduciendo un vehículo y de pronto me lo olvido y me choco contra un árbol. He golpeado el tórax muy fuerte y puede acumularse el líquido ahí. Apenas voy a sentir el dolor del golpe. Yo pienso que estoy bien, pero se está acumulando líquido, ¿no? En el pericardio. De pronto me empieza a doler, tengo un poco de dificultad respiratoria, me llevan al hospital y el doctor me hace asustar más y me dice: no escucho su corazón. O algo me asusta y pienso que ya estoy muerto. ¿No? El doctor me está diciendo que no escucha los latidos de mi corazón. Claro, no escucha, porque el pericardio, ¿no es cierto?, tiene dos planos y uno de ellos es el efecto de espacio virtual, que con el golpe entonces se llena de líquido y eso no deja escuchar el latido cardíaco. Pero como es ceroso, no es sangre, no menos mal, es ceroso, entonces el corazón hace el máximo de esfuerzo de moverse, ¿no?, ahí dentro del pericardio. Si fuera sangre y coágulos, estaría listo el corazón, ¿no? No tendría oportunidad de hacer eso. Entonces, pero como es ceroso el líquido, está dentro, está jugando el corazón, ¿no? Está haciendo esfuerzo. Entonces me hacen una radiografía y ven ahí la imagen líquida o me hacen una ecografía, entonces está presente el líquido. Entonces, ¿qué va a hacer el médico?
va a hacer una punción delicada, va a sacar el líquido, va a sacar el líquido, ¿no? Va a hacer la punción bajo visión ecográfica para no pasarse y no pinchar en el único del corazón, ¿no? Entonces va a ser bajo visión ecográfica, ¿no? Entonces con seguridad entonces va a sacar. Esos son las ventajas actuales de actuar mirando, viendo, ¿no? Porque antes lo hacíamos esto casi como de memoria, ¿no? Le calculábamos nomás, a ver el cálculo más o menos aproximado y le pinchábamos, y sacábamos, pero a veces se nos venía y salía sangre y nos asustábamos porque ya le dimos en el corazón, ¿no? Claro, no pasa nada porque es una aguja nada más, va a salir un poco más de sangre, pero ya es un problema, ¿no? No deja de ser problema. Entonces, así tenemos otros tipos, aquí tenemos por ejemplo una hemática. De la misma categoría, en el tórax mismo, un trauma puede ocasionar un hematoma, ¿no? En uno de los hemitórax, uno de ellos. Entonces, si hay hemotórax, voy a sacar la radiografía y voy a tener presente entonces el líquido en el hemitórax. Voy a dejar un tubo de tórax, ¿no? Con frasco sellado. Ahora, de las purulentas, en las purulentas voy a tener un paciente con neumonía inicialmente de hace 15 días y después de los 15 días me hace la infección muy fuerte y luego tengo como resultado una secreción purulenta, pus. Claro que tengo que drenar el pus, no puedo permitirme dejar pus porque de ahí va a comenzar a hacer una sepsis, ¿no? Entonces debo drenar sí o sí, no hay otra alternativa. Y finalmente tenemos también las gaseosas, bajo el mismo principio del trauma de tórax. En vez de tener serosa, en vez de tener hemática o purulenta, puedo tener aire, simplemente aire. Se ha roto los alvéolos, ¿no? Y luego entonces se ha acumulado aire. Tengo un neumotórax, entonces se acumula gas. ¿Listo? Y también igual debo drenar el hemitórax correspondiente, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando el neumotórax es atención, así se llama, entonces lo mueve al mediastino a un lado. El corazón que está en el quinto espacio intercostal lo lleva al sexto y está en la línea medio clavicular, lo lleva a la línea axilar media. Entonces el corazón está súper desviado allá. Ese momento puede hacer paro cardíaco al paciente. Es mortal. Entonces tampoco puedo dejar entonces un neumotórax ahí, ¿no? Tengo que drenar lo más rápido posible. Debo dejar un tubo de drenaje. ¿No? Es muy importante los drenajes. ¿Y cada una de estas son diferentes o el mismo tamaño? No, ahorita vamos a ver. Las características de los drenajes debe ser suave y plegable. Estamos con órganos muy delicados, no irritantes, que no tienen que descomponerse estas. Cuantificar los exudados. Indicaciones generales. Ya hemos indicado en abscesos, en lesiones traumáticas, como resultado de habrá hemotórax, habrá neumotórax, habrá biotórax, pus. La presencia de pus en tórax es biotórax. No se olviden. Profilaxis de fuga tras cirugía general, tras cirugía radical. También aparece cuando se hace una mastectomía radical, por ejemplo, por cáncer de mama. Hay que sacar todo, los músculos, hay que
limpiar los ganglios de la región axilar y todo eso. Y ahí pueden aparecer cosas extrañas. Indicaciones específicas. En cirugía contaminada, directamente podemos drenar también en cirugía contaminada. Un paciente que está con tuberculosis puede hacer neumotórax, puede hacer hemotórax, puede hacer cualquier cosa, porque es una infección. Y entonces lo que hacemos es colocar el tubo en contaminado ya directamente. Otras peritonitis difusas o una pancreatitis, por ejemplo. Cuando hay ascitis. Ascitis es líquido peritoneal porque hay cirrosis, digamos. Pero esa cirrosis puede contaminarse ese líquido ascítico. ¿Con qué? Puede tener una apendicitis el paciente. O sea que toda la cavidad se contamina, toda la cavidad abdominal, todos los órganos se contaminan en ese caso. Pancreatitis aguda, hemos indicado, colecciones serosas o purulentas, posibilidad de hemorragias post-cirugía, anastomosis y fístulas digestivas. Las fístulas digestivas aparecen mucho cuando se hacen las anastomosis intestinales y luego un hilito mal colocado, el hilo que estaba mal, no sé, algo pasó, muy suelto el nudo, ¿no? Entonces esas cosas, ahí aparecen las cositas. Entonces hay que por eso ser seguro, certero y buen punto, ¿no? Buen punto. Desde estudiante, buen punto. Clasificación. Hay los profilácticos o preventivos y los terapéuticos y los pasivos con rebosamiento pequeñas cantidades y activos y aspirativos. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer. En drenaje terapéutico. Drenar una colección líquida o de gases de una calidad produciendo el menor estrés al paciente. Drenaje percutáneo para la evacuación de colecciones abdominales o pelvianas secundarias a una diverticulitis, etc. Drenaje profiláctico que permite la salida de exudados se indicarán en los casos de grandes infecciones o anastomosis de alto riesgo, a modo de ejemplo citar el drenaje tubular, el aspirativo como el drenaje Hermovac o el Jackson Pratt, son dos. El drenaje tubular a caída libre quiere decir que lo estoy dejando solo en un trazo, no necesito el motor, el aspirador eléctrico, no necesito. Eso en anastomosis del esófago y el uno, anastomosis biliares, anastomosis pancreáticos y intestinales. A ver, un accidente, a ver qué me pasa a mí. Un paciente llega al hospital, unos 30 minutos antes estaban construyendo un edificio y la mezcladora tenía unas rueditas que estaba mezclando. Pero le pusieron un freno medio raro, le pusieron un ladrillito, son las fallas también de las empresas constructoras. Y de pronto empezó a ceder con las rueditas y había un trabajador ahí y le dio miedo porque se estaba muriendo y lo miraba, parece que se paralizó el hombre. Entonces estaba yendo de dentro y se choca con la pared. Y se paraliza, ¿no? Y todavía podía haber salido de ahí. Y venía el aparato, la mezcladora, venía, y tenía una manija adelante para mover, ¿no? La mezcladora. Y la manija le da en el ombligo. La manija le da en el ombligo y seguramente lo metió hasta cierta parte, ¿no? Y
los compañeros se dieron cuenta, lo liberaron y lo trajeron al hospital. Yo estaba ahí. Entonces, pero, doctor, me parece el labor muy duro. Inmediatamente pido ecografía, había una ecografía de emergencia, hice yo mismo la ecografía y había líquido intestinal. Le hice una punción abdominal, aspiré y era sangre. Dije, o el vaso, o el hígado, o el páncreas. Uno de los tres. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Es abdomen agudo. Abdomen agudo. Hice una radiografía más. No había aire por debajo del diafragma. Escuchen bien, cuando hay aire debajo del diafragma, quiere decir que está perforado un órgano hueco. Intestino delgado, intestino grueso, todos los órganos huecos deben hacer aire por debajo del diafragma. Negrito, hay una cosita negra por debajo del diafragma. A este paciente entré a operarlo y aquella manija lo partió en dos el páncreas. Entonces era de donde sangró y donde ahí iba a ser un gran problema. Entonces, en esos casos se cierra la mitad que está cerca de la cabeza, se cierra, hay que cerrar, no intentar hacer anastomosis del conducto de virus, nada. Hay que cerrarlo y al otro lado se coloca una asa intestinal para que vaya el tubo pancreático directo a la asa intestinal y luego se va a absorber nomás la parte endocrina interna, ¿no? O sea, la insulina está más en la cola del páncreas. Más cantidad de insulina hay en la cola, lo que más me importa es la cola del páncreas. Entonces, por eso estoy colocando una asa intestinal ahí. He tenido que trabajar primero con el intestino, partir el intestino y después hacer anastomosis de uno y del otro y así. Bueno, de esa manera se soluciona. Pero, como les digo, a veces estas anastomosis, ¿no?, son muy delicadas, muy difíciles. Hay otro tipo, las anastomosis colorectales, por ejemplo. Esas son muy fregadas, ¿no? Entonces, otro de los casos es que encontramos en un paciente que llegó, que tenía problemas, y es medio fregados esto, pero igual van a ver estos casos. Había una botella de Coca-Cola ahí adentro en el recto, ¿no? Según dice que le plantaron sus amigos una botella de Coca-Cola. Entonces lo lesionaron al pobre, ¿no? Los esfínteres, uno. Dos, estaba con problemas el mismo recto, casi perforándose, ¿no?, con la fuerza que le pusieron los amigos. Y había otro caso que era una estaca, ¿no?, que le plantaron por el mismo ano y le sacaron por aquí afuera, adelante, a la vejiga. La punta de la estaca estaba adelante. Habían dos hermanos de la joven que fue abusada por unos maleantes. Y luego los dos hermanos lo buscaron al tipo y lo encontraron y le clavaron la estaca, ¿no? Entonces, ese pobre paciente había que hacerle primero derivación, hacerle colostomía aquí a la pared, porque esa zona no la puedes tocar en esa situación, ¿no? Si no va a ser un desastre. Y esperar que se limpie, que se coloquen enemas, que hasta limpiar bien todo eso para entrar en el. Mientras tanto, es con colostomía, el manejo. O sea, es un manejo, pero de mucho tiempo, 3 meses o algo así. Tratar de limpiar, luego tratar de resolver primero la colostomía,
colostomía tiene que funcionar bien, todo eso se dice, pero es un gasto enorme de dinero, de material. Bien, vamos a seguir. Si lo buscan por ahí, a veces aparece una flechita para avanzar, es que no avance su diapositiva. Ajá. A veces hay flechitas ahí. Claro. ¿Qué tal? Ahí entonces dejamos la clasificación de los drenajes, drenaje de aspiración, drenaje, los pasivos y los activos. Aquí tenemos drenaje a baja presión. El aparato es fíjense, es como una pelota cilíndrica con una manguera y esto sirve entonces como aspiración, hace efecto de presión negativa. El Jackson Pratt se llama así, permanece 24 horas y a veces semanas. El Jackson Pratt se usa en cirugía, cuando hay infecciones, cuando hay lesiones, generalmente para abscesos en abdomen, no en piel o infecciones superficiales, no en piel. Dentro de la misma calidad de drenaje a baja presión, otro tipo de sonda, cirugía radical de grandes pedazos de tejido muerto, donde se generen hematomas y gran cantidad de exudados. En traumatología y en cirugía cardiovascular se utilizan estos drenajes largos y con sistema de aspiración, pero a baja presión. Drenajes a alta presión son los tubos de tórax en caso de neumotórax, de quilotórax. Cuando ya hablo de quilotórax me estoy refiriendo al linfa, a la linfa, ¿no? Hemotórax, posoperatorio de cirugías torácicas, de lama pleural y neumotórax. Otra indicación absoluta es paquipleuritis y pleuritis adherencial. Cuando las dos capas de la pleura se juntan por procesos inflamatorios como la tuberculosis, se forma entonces una paquipleuritis. Cuando hay paquipleuritis es como el cuero, así como el cuero así grueso se hace, ¿no? Entonces el pulmón no puede expandirse, hay que sacar esa paquipleuritis para que pueda volver a funcionar. Y eso se consigue ver por imagen. Se puede ver perfectamente, uno ve el tórax cuando abre, parece un cuero que está ahí encima del pulmón, que el pobre pulmón no puede ni siquiera respirar, no puede mover, está aprisionado ahí. Es un problema. Los pasivos son aquellos en los que no se realiza ningún tipo de acción para favorecer la salida de la sustancia acumulada. Esta sale por la presión que ejercen los órganos adyacentes sobre ella, por la fuerza de gravedad o por la capilaridad de los drenajes usados. En este grupo se encuentran drenajes filiformes o hilo, drenajes con gasas, drenajes con tiras de goma y drenajes con tubos de goma o polietileno. Aquí tenemos los drenajes pasivos. Aquí fíjense el drenaje filiforme, que también se llama drenaje sedado. Utilizando hilos
Estos hilitos podemos colocar, por ejemplo, en caso de una herida cortante aquí en el párpado superior, muy próximo al ojo. Tengo que colocar esas cositas finitas aquí para el ojo. No puedo darme el lujo de colocar otro tipo de drenaje, ¿no? Aquí puedo salir por uno de los ángulos de la sutura. En este caso coloco aquí y salgo por aquí inclusive, y eso va a drenar y va a salir hasta aquí, ¿no? Igual, en caso de una biopsia de mama, entro por esta línea, la línea oscura que hay, ¿no? Aquí está el pezón, y aquí tenemos entonces la otra parte, y luego tengo los sedales ahí, ¿no? Está saliendo por aquí, o directamente por adentro, ¿no? Para que pueda drenar. Y drena, unos 4 o 5 hilos colocas y drena. Se colocan con heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancia evacuada. Consiste en dejar la incisión abierta metiendo un haz de hilos. Si existe coágulos o sustancias no líquidas, estos drenajes no se podrán utilizar. Lo único que no hay que hacer es que no quita coágulos. ¿Esto se mete con aguja? No, así nomás con los hilitos lo preparas así. Sí, lo juntas y lo amarras, ¿no? Ahora, otro tipo de drenaje pasivo. Esto es con gasa. Gasa única y gasas múltiples, 3. Puede emplearse como mechas cónicas de tiras, gasa de quiste, gasa corbata. Este material cumple la función al drenar por capilaridad. Por capilaridad, entonces, funciona este drenaje. Este material cumple la función al drenar por capilaridad. Es una ventaja cuando el arenamiento debe funcionar contra la gravedad, pero cuando la gasa queda embebida por los exudados se convierte en un tapón más que en un drenaje. Entonces, se deben cambiar los apósitos cada vez que se humedezca. Esto no les gusta estos drenajes a las enfermeras, porque les hace trabajar 3 o 4 veces al día, ¿no? Tienen que cambiar 3 o 4 veces estos drenajes, ¿no? Fácilmente a las 2 horas ya está empapado otra vez, y si está empapado ya no cumple la función del drenaje, pues no absorbe, ya no absorbe. Aquí está lo mismo, ¿no? Otro con 3 gasas más grandes, ¿no? Y aquí mucho más gasas igual. Las gasas se colocan en el interior de la herida, manipulándolas con una pinza sin dientes. Sus extremos han de dejarse esterilizados para su extracción anterior. La mecha cónica en la cavidad de un absceso y herida adenada con 3 gasas largas. Eso debe ser pero para una constante inspección, ¿no? Para una constante inspección, porque como usted dice, cada hora. Si lo dejan más tiempo ya podría incluso... Alguien tiene que estar a cargo de eso. No pueden dejarlo así. Sino cuánto tiempo que voy a tener así. Esto es utilizando goma. Por ejemplo, un guante podemos utilizar. Un guante estéril, nuevo, por supuesto, ¿no? Podemos cortar así una tira solamente, así tipo pantalón, un lado completo y otro cortado, ¿no? Las tirillas pueden hacer como goma blanda de los guantes, constituyen un eficaz material de drenaje. Las tirillas cumplen la función de mantener entreabierto un punto de la herida para que salgan los exudados por la gravedad o por la presión de los tejidos adyacentes. Es efectiva en la evacuación de colecciones líquidas. Se usa con un ancho de 1 a 2 centímetros por 15 centímetros de largo, ¿no? Drenajes con tiras de goma látex. Los látex igual son tubitos de látex, ¿no? Que los manejas, los puedes cortar de acuerdo al diámetro de la herida que estás dejando, los puedes cortar así en una sola tirilla o así, colocas en pantalón igual que la que he explicado, ¿no? Tirilla simple es bifurcada con ramas iguales,
la tira bifurcada con ramas residuales. Entonces, lo importante es que sirva de drenaje. Tubulares. Los tubulares se clasifican en rígidos. Estos metálicos se usan muy poco, pero son muy efectivos todavía, como el trócar. ¿Para qué utilizamos el trócar? El trócar podemos utilizar para drenar tórax, para atravesar hasta los músculos. La otra forma es para atravesar la pared abdominal y entrar directamente a vejiga. A través del tórax le paso una sonda Foley y luego lo saco el trócar y queda la sonda Foley adentro, ¿no? Todavía por eso sirve el trócar. Es el mismo usado en laboratorio. Sí, también. Semirrígido, sonda de Malekov, de Negatón, de Pesser, sonda rectal, tubo en T, tubo de Nagel tórax. Enseguida les voy a mostrar cómo son estos tubos. Los laminares, simple de Nagel PEN 2, mixto de Nagel PEN 2 con gasa. Todo esto les voy a mostrar. Aquí tenemos los drenajes tubulares. Aquí tenemos drenajes tubulares. Estos drenajes están constituidos por tubo de goma de látex, con menor maleabilidad, pero con rigidez mínima, para que no sufra colapso por compresión de los tejidos circundantes. Actualmente se usan más tubos de polietileno y los más caros son los de silicone, ¿no? Estos son los mejores porque no permiten siquiera infectarse, los de silicone, ¿no? Pero lo que más tenemos en el hospital obviamente es el de goma y estos de polietileno. Generalmente los tubos con diámetro de 1 a 1,5 centímetros, la extremidad interna cortada en bisel, así como en estos casos, en bisel, y además asociando otros orificios laterales. Este otro, podemos hacer tipo canaletas cortando en dos. Y este otro, lo que llaman el pico de pato, o en media canaleta, puede ser de pata también. Drenajes tubulares de goma látex. La sonda Negatón es la que tiene en la punta un orificio. La sonda de Pesser parece un escudo aquí, escudito de goma también. Esta sirve para pasar con la pinza, agarro y muevo una pinza. Luego puedo pasar a tórax. Lo suelto y saco la pinza y se queda. Y esto me permite asegurarlo adentro. Cuando jalo, no sale. Cuando jalo, no sale. Es excelente para usar para niños, ¿no? La sonda de Pesser. Yo le pongo una sonda de Pesser como drenaje. Puedo colocar igual en el abdomen, puedo colocar en pelvis también. Excelente drenaje de Pesser. Este otro de Malekov ya es con esto también parecido, pero este es de goma más simple, más maleable. Se puede salir, no es tan segura. Este es el llamado silbato, sonda silbato, que en la punta, se parece a esos artefactos que uno sopla y sale el ruido de un silbido. La forma abotonada de oliva, la forma rizada, orificio de aquí tienes una forma también para que pueda quedar. La forma soma, la forma curva y esta otra también acodada. Esta es la forma abusada, así. Y esta es la forma goma excéntrica. Son las vistas por el extremo distal. Lo más importante del extremo distal, por eso estamos mostrando
porción distal. ¿Entienden? Entonces todas estas podemos colocar. Sondas de uso en varios aparatos y sistemas del organismo. Esta primera se llama sonda de Cattell o sonda T. Aquí una lama y esta sería la forma de la T. Ya estos extremos son más cortos, en cambio este es más largo. Podemos colocar ese drenaje también. De lama larga, usado en cirugía gastroenterológica, por endoscopías, en cirugía de esófago cervical, cuando se requiere un drenaje distal o regulación de un conducto. Esta otra sonda se llama sonda de Bouchet, usado como para canulación en cirugía de megaesófago. También se usa para lavado gástrico, sobre todo cuando tenemos que lavar y el individuo ha tomado un tóxico. Los médicos también se quieren cuidar. Hace unos meses me ha tocado pasar en la sonda en bodega. Entonces, es muy triste. Vean ustedes, esta sonda Bouchet utilizamos en los pacientes que tienen megaesófago. El megaesófago termina en casi en punta. No deja pasar los alimentos, no entra al estómago los alimentos. Entonces, hay que hacer una cirugía para liberar y ensanchar el esófago. Pero el esófago es un mal, tiene malos tejidos, ¿no? Tiende a cicatrizarse y a colapsar, ¿no? Completamente. Entonces, en eso han ideado una técnica muy interesante. Se coloca, se pasa el Bouchet y sobre la sonda se opera y se saca solamente hasta la parte muscular, no, la parte muscular. Recuerden bien, en el esófago la porción superior tiene tejido liso, en cambio en la porción inferior tiene tejido estriado, ¿no? Entonces, la parte inferior es la que se estrecha más y sacamos una tirilla de 1 centímetro o 1,5, como una varita así, del tamaño 12 centímetros. Y con eso ya está bueno, porque vamos a entrar justo al cardias, 4 centímetros arriba y 6 centímetros abajo. Cortamos eso, está en el libro, lo van a ver. Entonces, esa es la cirugía que se usa, esta sonda Bouchet, la cirugía de un profesor que se llamaba Pinotti, ¿no? Que él personalmente me lo ha enseñado para que yo también enseñe. Pero a veces no hay quien aprenda, los cirujanos sobre todo. Esta es pone por la boca, la sonda Bouchet. No, por la boca. Y la Es largas. Los colegas ahí colgando en el estómago. ¿Para que pasen los alimentos o para...? No, para la operación, Después de la operación se va a soltar, se va a ensanchar. Bien. Después de la cirugía se ensancha, pero no has abierto la pared, solamente has sacado la tirilla externa hasta la capa muscular, nada más. No, la tirilla ha sacado la capa muscular. Muy interesante, muy interesante. Sonda Levin se usa para drenaje e irrigación de la cavidad gástrica, eliminación de secreciones y gases del estómago, introducción de alimentos y medicamentos en tratamientos de vómitos incoercibles. Aquí tenemos la sonda de Levin, es la sonda común que utilizamos, ¿no? para el estómago, para sacar, para lavar hemorragia gástrica, ¿no? Alimentos que hay que lavar, no puede pasar, etc.
La otra igual, la sonda Nelatón, se usa para drenaje e investigación de la cavidad gástrica, eliminación de secreciones y gases del estómago, introducción de alimentos y medicamentos, el tratamiento de vómitos incoercibles. Cuando el paciente tiene mucho vómito es mejor pasar de sonda para pasar de los medicamentos sobre todo. No hay forma de pasar a veces. En caso de que tomen veneno, También hay que poner las sondas más gruesas posibles, hay que pasar cuando han tomado veneno. Veneno de rata, por ejemplo, ¿no? Lo preparan y se mandan unos dos sobres y después están en coma, ¿no? Generalmente entran en coma, en terapia intensiva, y hay que lavar estos venenos y tengan mucho en cuenta una recomendación. Ninguno de estos procedimientos hagan 5 antes, ¿no? Porque fácilmente se absorbe por la piel estos venenos. Cuidadito. Yo me he envenenado una vez con un niño en Brasil, a un bebé que lactaba, gateaba, agarró y se mandó un vaso de venenos y luego el otro hermanito agarró y le puso un polvo, también era veneno, ¿no? Era órgano fosforado, era un polvo, por jugar le plantó a la cabecita, le puso el veneno y se absorbió por la piel, pues, fácilmente se absorbe. Entonces igual, ahí yo por atender rápido, no me di cuenta de qué es esto, no sé qué, me parece que es órgano fosforado rápido. Entonces, ese rato se puede dar, hice el tratamiento, le pasé a Protein y todo eso. Y después me dice mi compañero que tus vidas están claras. ¿Por qué le digo? ¿Están grandes o pequeñas? Están pequeñas. Porque yo me conseguí con órganos. Pues no usar guantecitos. No hagan lo mismo. Otras sondas muy útiles. La sonda de Kerr, usada en vías biliares para derivar la bilis y regular el colédoco. Tiene cálculo enclavado en el ódino, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a pasar la bilis? Imposible. Paciente con malos resultados del tiempo de coagulación, tiempo de trombina, con malos resultados. Imposible de entrar a operar. Entonces voy a entrar solo con anestesia local y con sedación del anestesiólogo. Colocar solo esa sonda y escaparme rápido. No quiero saber nada de esto. Hasta que seguramente en un mes más o menos se va a limpiar todo. Recién puedo entrar a operar y a sacar ese cáncer. Pero a veces podría ser que fuera un cáncer del ódino. Esa es otra cosa. Entonces no se abre directamente, saca la piel. No, solo me da tiempo para colocar la sonda, nada más. No saco, no. Eso ya te digo. Voy a reparar, tengo que controlar, tengo que verificar con una radiografía, si hay algo más caro. Pero eso sería solamente como paliativo. Para preparar, para salvarle la vida. Para salvarle la vida. Porque se va a morir con colangitis. O sea, infección de la vía biliar interna del hígado. Sonda Cantor. Alguien se ve cantar la sonda. Se llama así, sonda Cantor. Con balón insuflable para mercurio. Se emplea en obstrucción intestinal y drenar secreciones, eliminar gases o irrigar el intestino y como recurso de apoyo en el postoperatorio intestinal. Aquí tenemos la sonda Cantor. La sonda de Evan, esta es una perilla, se emplea en el vaciamiento gástrico dificultoso. Esto también se usa para la veneno. La sonda es bastante gruesa. Sonda de Miller-Abbott se usa en diagnóstico y tratamiento de obstrucción intestinal similar al de la sonda Cantor. Aquí tenemos la sonda de Kerr o T,
Puede ser de silicona también o de goma. Esta es una de silicona. De la bilis conectada al colector a caída libre. Entonces, esta parte pequeña es la que va a entrar a la vía biliar. Aquí está, la zona de Kerr o en T en vía biliar. Se coloca así, esta es aquí sale a la pared abdominal, por supuesto. Y aquí está el coledo. Entonces estamos colocando para que la bilis salga por aquí. Y aquí no pasa, porque aquí hay vago biliar. El vago biliar no pasa. ¿Qué va a pasar? Según su mecanismo, el tubo de goma a caída libre puede ser, o la sonda Kerr o T, puede ser de silicona para vías biliares. Producción diaria de bilis, la producción diaria de bilis es de 1000 a 1500 ml. El débito debe ir en descenso por el coledo permeable. ¿Cuándo dar al paciente de alta? Cuando la bilis es de 200 a 300 ml por día. Quiere decir que ya está pasando, ya está mejor. La retirada del tubo de Kerr suele hacerse a los 10 días después de asegurarse mediante colangiografías que el coledo funciona perfectamente. Complicaciones de sonda T, generalmente al retirar la sonda, desbalance hidroelectrolítico y ácido básico. Fístula biliar externa drena más de 200 ml en un periodo de 2 semanas postoperatorio. Peritonitis biliar, la más grave del tratamiento quirúrgico. Claro, las peritonitis químicas son las peores. Y la peritonitis biliar es una peritonitis química. Es peor que la infecciosa. Eso te mata en menos tiempo. Porque destruye las células. Claro, destruye todo. El páncreas sobre todo, Va es su favorito. a digerir todo. El páncreas es su favorito. Así que la bilis no se llevan bien. Drenaje de aspiración continua. La fuerza utilizada para drenar toda la sustancia acumulada es continua. Todo el tiempo que permanece el drenaje, la aspiración se estará realizando. Desde el aparato, tú lo planificas y colocas. Drenaje por aspiración. Utilizas para esto el Mosut, el Portovac y el Aemovac. Son eficientes cuando hay pequeños volúmenes a drenar, siempre que el tubo de drenaje se encuentra en área completamente prohibida al exterior. Se puede usar en cirugía de mama, dermatomiectomías, operaciones ortopédicas. Este es el aspirador mecánico, el Aemovac, así decíamos, ¿no es cierto? Como el boiler de un acordeón, aquí está. Entonces esto lo apretamos, así como está apretando aquí, y lo dejamos así. Poco a poco va a ir llenando. Se llena, es lo que hay que cuidar. Se llena y hay que volver a vaciar y a volver a colocar. Este es algunos tipos de drenaje sedados más utilizados. El drenaje llamado Biovac es el Biovac. Parecido, hay que apretar igual. Aspiradores eléctricos. Aspiradores eléctricos portátiles de baja potencia como el Sterman. Nosotros tenemos ahora el aspirador Sterman. Es como este. Vamos a estrenarlo. Aspiradores eléctricos más sofisticados y de mayores efectos, como el Emerson, el Gonco. Este es el más común que tenemos en los hospitales. Este hay en el hospital seco. Aquí lo controlas, lo programas. Dices, por ejemplo, quiero que funcione cada 15 minutos y que dure 1 minuto de aspiración. Entonces automáticamente elimina prácticamente la presencia de una enfermera. Entonces lo programo para 24 horas. Si no está absorbiendo bien, entonces le aumento un poco más, etc. Es fantástico.
Los niveles de presión negativa son regulables y la aspiración puede ser continua o intermitente. Puedo ponerlo en continua o intermitente también. Así. Aquí tenemos otro drenaje que es el Sun-Brain. Resulta de la combinación de un drenaje tubular con otro tubular de menor calibre. Son los drenajes de Anderson-Shirley y el drenaje de Argyll, indicado cuando se necesita de aspiración activa. La respiración de estos drenajes están protegidos por un filtro para evitar la entrada de bacterias del aire exterior a la cavidad renal. La entrada de aire en el área de drenaje, esto impide la formación de vacío y obstrucción de los orificios del tubo principal por colapso por la aspiración y supresión de los tejidos circundantes. Este tipo de drenaje permite también el lavado continuo del foco o drenar por la infusión de líquido, función fisiológica, por el tubo de respiración después de sacar el filtro y se aspira por el tubo de mayor calibre por gravedad conectado al frasco de vacío. Entonces esto se coloca así. El mismo drenaje podemos preparar y usar con una sonda de Foley de gran calibre en la cual hay que recordar el balón que sigue funcionando en la respectiva vía como tubo de respiración. Otro, este es el llamado drenaje tritubular. Esto es para hemorragia, ¿no?, cuando hay sangrado por las varices esofágicas, cuando hay sangrado también del estómago. Este es el balón esofágico. Cuando pasamos esta sonda, igualito pasamos por la boca o por la nariz, no importa, pasamos esta sonda, debemos dejarlo esto en esófago. Por eso es el balón esofágico. El otro, esto hay que insuflarlo, por supuesto, se lo infla, ¿no?, viene por acá, por esta parte, se insufla. Le vamos a poner 40 mililitros de presión de aire o de agua también, ¿verdad? La sonda debe traccionarse, no debe permanecer inflada más de 24 horas, es la recomendación. Cuando hay una hemorragia de las varices esofágicas, no se debe dejar la sonda por más de 24 horas, porque si no se perfora el esófago. Y una perforación del esófago es fatal. Doctor, ¿para qué sirve? Esto- ¿Cuál es la finalidad de esta sonda? La finalidad de esta sonda, aquí tenemos el balón del estómago y aquí tenemos esta pequeña sondita, va a quedar en el estómago para lavar el estómago, ¿no? Esto sirve cuando hay una hemorragia del esófago. Este balón han creado, han inventado, y entonces cada uno de ellos tiene su propio sistema de control. Este del medio es para la sonda que está de más aquí. Este es para el balón del esófago y este es el balón para el cáliz, para el estómago. Entonces los tres se colocan y se insufla, entonces va a parar el sangrado del esófago. Pero el resto va a quedar aquí en el estómago. Entonces lavamos también el estómago al mismo tiempo con esta pobreza, con una jeringa de 20 ml, solución fisiológica helada, lavamos y desinfectamos. Cuando insuflan las venas Claro, lo único que no tiene que sobrepasar de 24 horas. Aquí otro del medio, del material silastic, ¿no? Entonces son parecidas las formulaciones. Solo podemos usar, digamos, rara vez usamos porque es muy caro. Drenajes laminares. Ahora los laminares. Los drenajes laminares. El simple, el PEN 2, es un tubo de goma muy maleable que se presenta con su luz colapsada. Es parecido al guante, ¿no?
Se presenta en 3 tamaños, fino, medio y ancho. La longitud se determina por la necesidad del momento. Su tamaño original corta el ser humano de acuerdo con la profundidad adrenal. La extremidad interna puede ser simple o bifurcada. Podemos colocar así, podemos colocar así cortado. Vienen en sobrecitos así, los diferentes tamaños y diámetros. Hay hasta más finitos como estos. Estos más finitos utilizamos en drenaje de ojo, sin piel de ojo. Y así. Podemos colocar así también, el propósito. Podemos poner un ganchito para que este tubo no se entre. No se entre. Entonces así. Es el drenaje universal. Por capilaridad, dos látex y la luz, los discos. Mantiene abiertos los bordes de la herida, no conectados a ningún reservorio y no ejerce presión negativa. Ejemplos: péndulos flexibles por capilaridad. Ventajas: material económico. Desventajas: no ejerce presión negativa a la salida líquido por procesamiento. El flujo bidireccional es más riesgoso, más riesgo de infección. El retiro es de una sola vez o gradualmente, 1 a 2 centímetros por día. Cuando dejamos, digamos, para la peritonitis, entonces hay que retirar poquito a poco, hay que estirar, poquito a poco, poquito a poco. Terminamos sacando en 3 días. Sale todo, tiene que salir. Tener un péndulo igual, un absceso aquí, se coloca el drenaje péndulo. Es un tubo relax, blanco de una sola luz, muy utilizada actualmente, puede ser de diferentes tamaños y formas. Es el drenaje más usado, es el péndulo. Aquí otro, aquí hemos hecho con una sutura, está el látex, tubo relax blanco de una sola luz, si no se posee efecto, se puede cortar el dedo durante estéril. Las gasas cumplen igual función. Entonces, podemos colocar y si no, pues usamos también de guante. Es muy parecido el material. El drenaje mixto. Aquí tenemos un tubo de drenaje tipo P2, pero podemos pasar aquí un tubo tubular, un drenaje tubular por medio. Entonces, el primer día va a drenar bien el tubular, ya no cumple la función, entonces lo retiramos, pero este otro se va a quedar, se queda. El otro vamos retirando así, poco a poco, 1 centímetro cada vez estiramos y ya vamos a sacarlo definitivamente. El otro drenaje de Hagen se llama, agarro unos tubitos de drenaje de péndulos, 1, 2, 3, 4. Agarro una aguja y lo paso los 4. Luego esto lo voy a mandar con carbón simple. Estos voy a meter dentro de la cavidad abdominal, puede ser por ejemplo hasta aquí, el resto metro. Pero aquí el carbón simple se va a deshacer al segundo día. Entonces me permite eso liberar. Voy a sacar uno por uno esto. Uno el primer día, otro el segundo día, el tercer día y el cuarto día voy sacando el otro día. Ese es el drenaje de Hagen o haz de Hagen. Se prepara con varias láminas de P2 que se unen entre sí por 2 o 3 ligaduras flojas de carbón. El carbón se disuelve dentro de la herida en pocas horas y los tubos se pueden ir extrayendo sucesivamente cada uno, reduciendo el grosor del drenaje. Muy interesante colocar. Técnica de colocación de los drenajes. Colocación de los drenajes en las colecciones superficiales con abscesos cutáneos. El drenaje es de tipo péndulos colocado por la pequeña incisión en el punto de mayor fluctuación para que escurra pus. Entonces hemos hecho aquí la sección. Estamos colocando el péndulo, el tubo. Lo colocamos así, el apósito está ahí y luego entonces lo vamos a tapar esto también y
tener colocado el péndulo. Tiene que dejar el impuesto dentro. La fijación o anclado externo de los drenajes. Si es un tubo, puedo colocar un nudo aquí y un punto aquí. ¿Para qué? Para que no se entre el tubo, por seguridad. En este otro caso, igual. Coloco en el dos ligaduras del drenaje por transición, puedo colocar un punto aquí. Lo paso un punto, para que no se entre, ¿no? Por seguridad, y luego hago otro punto aquí. Entonces sigo de esa manera. En el 3, ligadura por transición también, con un hilo que luego se anudó en cada vecina. En este caso, el drenaje hemos partido, que sería la diferencia. Pero igualito le pasamos un punto por seguridad, por transficción. Y finalmente, este es el 4, hacemos igual a la transficción, pero con un gancho. Y ese gancho no permite que se entre el tubo. Fijación de los drenajes. Esto es con tela adhesiva. Fijar para que no se entren los tubos. Ven ustedes, aquí tenemos las telas adhesivas. Se colocan, entonces, y va a quedar así el tubo. El tubo, entonces, aquí abajo hay que asegurar el ambiente. ¿No? Entonces, es muy bueno, funciona muy bien la forma de asegurarlos. Aquí colocamos el tubo y luego colocamos un apósito absorbente. Siempre. No pueden dejarlo así. Uno así y después encima otro para que pueda absorber. Como esta es una lámina, parece ahí. Finalmente, las palabras de Karl Popper que dice: lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad. Gracias, señores. Les toca avanzar la próxima.